Hola, bienvenidos a este nuevo video en el cual analizaremos en qué consiste un sistema de fuerzas colineales. Veamos entonces ahora las fuerzas colineales. Acá vemos un ejemplo en el que gráficamente se puede interpretar lo que sería la aplicación de un sistema de fuerzas o la aplicación de un conjunto de fuerzas que conforman un sistema de fuerzas colineales. Acá vemos entonces la línea de aplicación de las fuerzas, una línea única. Y acá podemos ver, por ejemplo, dos fuerzas que se aplican en sentido hacia la izquierda y una tercera fuerza que se aplique, por ejemplo, en sentido hacia la derecha. Como podemos observar, las tres fuerzas están aplicadas sobre una misma línea. Nótese que la fuerza 1 está identificada con una letra, y en este caso un índice numérico, y en la parte superior hay una flecha que indica que es una representación, una forma algebraica de representar un vector. A ver, acá podemos entonces decir que cuando hablamos de fuerzas colineales son aquellas cuyas direcciones coinciden y sus sentidos pueden ser iguales o no. Acá vemos entonces en el gráfico que es una sola línea la que tenemos para marcar la dirección de los tres vectores, a pesar de que los vectores F1 y F2 tienen una dirección y el vector F3 tiene otra, perdón, tienen la misma dirección, solo tienen sentidos contrarios. F1 y F2 tienen el mismo sentido y F3 tiene un sentido contrario. Por otro lado, cuando las fuerzas tienen un mismo sentido y una misma dirección, entonces la intensidad de la fuerza resultante va a ser la suma de las intensidades o módulos de las fuerzas y tendrá ese mismo sentido. ¿Qué quiere decir esto? Que estas dos fuerzas, el efecto de las fuerzas F1 y F2, se suman entre sí para formar entonces una fuerza resultante que irá hacia la izquierda. Mientras que la fuerza F3 que se opone al efecto de las fuerzas F1 y F2 será contrario a ese sentido de las fuerzas F1 y F2. Cuando las fuerzas tienen la misma dirección pero tienen distinto sentido, que es lo que sucede en la figura con F3, entonces la resultante va a ser la resta o la diferencia de esas fuerzas. Tendrá el mismo sentido de la fuerza que tenga mayor intensidad. La resultante va a tener el mismo sentido de la fuerza que tenga mayor intensidad. Y para poder utilizar de una manera gráfica la interpretación de la resultante en sistemas de fuerzas colineales, podemos utilizar como referencia los ejes horizontales X o los ejes horizontales Y de un sistema de ejes cartesianos. Veamos a través de un ejemplo la aplicación de este concepto de sistema de fuerzas colineales. Dado los siguientes vectores colineales, es decir, que tienen una misma dirección o que están aplicadas en una misma dirección, determinar la resultante y determinar también la equilibrante de ese sistema. Nos dan tres fuerzas, nos dicen que la fuerza 1 tiene 4 kilogramos, la fuerza 2 8 kilogramos y la fuerza 3 5 kilogramos. Vamos a utilizar entonces como referencia de línea de aplicación de la fuerza o dirección el eje X. El punto de aplicación, entonces, punto de referencia 0, tendríamos la fuerza 1, 4 kilogramos hacia la derecha. Luego tendríamos una fuerza 2 de 8 kilogramos que iría desde este punto de aplicación hasta el punto o la salida del vector, sería F2. Y tendríamos una tercera fuerza, F3, que estaría aplicada en sentido contrario. Si observamos entonces, tenemos dos fuerzas aplicadas hacia la derecha, sentido hacia la derecha, y una tercera fuerza aplicada hacia la izquierda. Por lo tanto, la fuerza resultante en este sistema de fuerzas, o la magnitud de la fuerza resultante, o el módulo, sería F1 más F2 menos F3. Fíjense que F1 y F2, que tienen el mismo sentido, se suman, y F3, que tiene sentido contrario, se restan. Entonces colocamos los valores de las tres fuerzas, 4, 8, menos 5, realizamos esta operación y nos indica esto que la fuerza resultante va a ser de 7 kilogramos. Ya sabemos cuál sería la magnitud de la resultante de este sistema de fuerzas. Ahora, para saber cuál es el sentido, utilizamos ahora otro sistema de referencia del eje X, y allí tendríamos entonces que la fuerza resultante sería 7 kilogramos en dirección hacia la derecha.
ya que estamos tomando como positivas las fuerzas que se mueven en el eje X hacia la derecha y como negativas las fuerzas que se mueven en el eje X hacia la izquierda. Acá tenemos entonces la fuerza resultante, que sería de 7 kilogramos, y la fuerza equilibrante sería entonces, si lo analizamos de esta manera, tendríamos entonces una fuerza que sería de igual magnitud, es decir, la distancia del segmento de recta dirigido de FR sería igual al segmento de recta dirigido o vector de la fuerza equilibrante, pero en sentido contrario. Si nosotros sumásemos estas dos fuerzas algebraicamente, que es lo mismo que decir esta fuerza, la fuerza resultante menos la fuerza equilibrante, la fuerza total de este sistema sería cero. En este caso entonces hablaríamos de un sistema en equilibrio. Por eso a esta fuerza se le llama equilibrante, porque la fuerza equilibrante es la que le da un sistema o le da un estado de equilibrio al sistema de fuerzas que estemos analizando. Y de esta forma llegamos al final de este video. Nos vemos en otra oportunidad. Saludos y feliz día.